Hola estudiantes, padre y familia, reciban un cordial saludo de la institución Basili. Nos volvemos a encontrar en nuestros cursos en el curso de razonamiento matemático en el aula de primer año y secundaria. Entramos a nuestra cuarta clase del tercer bimestre. El capítulo del día de hoy, estudiantes, sucesiones geométricas. Recordarán que en la clase anterior vimos sucesiones aritméticas. ¿Y qué cosa era una sucesión aritmética? Cuando la razón de la diferencia de los dos números sucesivos consecutivos era una constante, ¿no? Iba a mantenerse constante. ¿Qué cosa será una sucesión geométrica? Va a ser el cociente de la división del mayor entre el menor, que también sea una constante, ¿no? Si nosotros llegamos a dividir, 6 entre 3 es 2, 2 entre 6 es 2, 24 entre 12 es 2. Como las razones son constantes, se dirá que es una razón geométrica. Pero aquí ya no interviene la sustracción, sino interviene la división. Por eso aquí lo podemos hallar también con su operación opuesta, que es la multiplicación, ¿no? Muy bien, entonces de esa manera nosotros podemos hallar, eh, de esa manera podemos hallar la razón geométrica. Veamos entonces de qué manera también podemos hallar nosotros el término enésimo. Se va a poder desarrollar de la siguiente manera. El término enésimo va a ser igual al término de ubicación o de posición 1 por la Q, que representa a la razón geométrica elevado a n menos 1. ¿Quién era n? El término de la posición enésima, ¿no? N menos 1. Si fuese 4 sería 4 menos 1. Si fuese 5, 5 menos 1. Acá especificamos de todas maneras la descripción de Q, es la razón geométrica, T1, término de posición 1, y N, la posición del término del cual estemos trabajando. Recordar también aquí, bueno, lo que dije inicialmente, cuando hablábamos de razón aritmética, trabajábamos con el cálculo de la diferencia. En cambio, en el uso de la razón geométrica, vamos a trabajar con el cálculo de la división, el uso de la división. Importante también tener las siguientes aclaraciones, que se debe afirmar solamente si es una sucesión geométrica cuando presenta más de 3 términos consecutivos, ¿no? Así de esta manera. Muy bien. Veamos entonces nuestros problemas, estudiantes. Tenemos aquí el problema número 2. Te dice, calcula la cantidad de términos de la siguiente sucesión. Vamos a ver. Primero lo que tendríamos que hallar aquí, para poder hallar la cantidad de términos, vamos a hacer uso de la fórmula, que es el término enésimo igual al término de posición 1 por la razón elevado a la n menos 1. ¿De acuerdo? Te están pidiendo la cantidad de términos de la siguiente sucesión, o sea, va a ser justamente los términos enésimos. Veamos entonces, vamos a copiar la sucesión, tenemos al 3, al 6, al 12, al 24, lo primero que vamos a hacer es hallar la razón. Si yo multiplico acá por 2, obtengo 6, si al 6 le multiplico por 2, obtengo 12, si al 12 le multiplico por 2, obtengo el 24, y así sucesivamente hasta el 192. De manera general, nosotros vamos a hallar la cantidad de términos de la siguiente sucesión. Entonces, haciendo el reemplazo correspondiente, tendremos aquí que t sub n, o sea, el término enésimo, va a ser igual a el término inicial, que es 3, por la razón, que es 2, elevado a la n menos 1. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, si nos damos cuenta, el término enésimo, nosotros podemos hallar n igualando este término con cualquiera de ellos. Yo puedo igualar este término con cualquiera de ellos, ¿no? Él siendo el primer término, él siendo el segundo término o él siendo el tercer término, podría reemplazar a n por cualquiera de ellos. Pero, como yo todavía no conozco cuántos términos hay, voy a tratar de hallar cualquiera de ellos. ¿Quién me conviene hallar? El 192. Por lo tanto, él va a ser igual al término sub n. Sería entonces 192 es igual a 3 por 2n y 2 a la menos 1, que sería un medio. Ahora, como esto es un medio, como esto se vuelve un medio,
el 2 va a pasar a multiplicar y el 3 va a pasar a dividir y obtendremos nosotros como resultado 128. Entonces, si 2 a la n es igual a 128, ¿qué valor podría ser el exponente? 2 elevado a qué exponente te da 128. Ese será 7. Y esa es justamente nuestra respuesta. Si deseamos, podemos comprobar. Este es el primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término. Va a haber aquí el siguiente término, sería 24 por 2, 48, ¿correcto? Ese sería el quinto término, 48 por 2, 96, hasta ahí sería, ese sería nuestro sexto término, y 96 por 2, 192. Y justamente te pedían cuántos términos habían, y hay entonces 7 términos. El siguiente problema te dice, calcula el octavo término. ¿Qué cosa quiere decir? Que aquí hay 8 términos. O sea, ya te está especificando que aquí hay 8 términos. ¿De acuerdo? Entonces, bajo la solución, vamos a interpretar nosotros que aquí también hay un término para que no se genere una contradicción con la teoría inicial, muchachos. ¿De acuerdo? Estamos agregando aquí un término más. Te dice que hay 8 términos porque te están pidiendo el octavo, ¿no? O sea, es una sucesión infinita, pero te están pidiendo el octavo término. Para que no genere contradicción con la última información donde debe aparecer más de 3 sucesiones consecutivas, estamos afirmando que sí lo es en este momento, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a desarrollarlo. Te dice, el término enésimo es igual a el término inicial por la razón elevada a la n-1. Es la fórmula que vamos a utilizar a continuación. Tenemos nosotros acá a estos valores, vamos a hallar la razón, 5 por 5 y obviamente va a seguir siendo s por 5 el valor constante de nuestra razón geométrica. Obteniendo nuestra razón vamos a reemplazar entonces, tendremos, como te están pidiendo el término octavo, entonces vamos a decir que el término n va a ser igual a 8. Entonces vamos a reemplazar, término octavo va a ser igual a el término inicial, que es 5, por la razón, que también es 5, elevado al término octavo a 8 menos 1, a n menos 1. Eso será 7, ¿no? 5 por 5 a la 7. ¿Cuánto es 5 por 5 a la 7? 5 a la octava. Y esa sería nuestra respuesta. Ese sería nuestro octavo término. Si deseas el valor, bueno, hallamos el valor. 390.625. Esa sería nuestra respuesta. Vamos con el siguiente problema. Te dice, en una sucesión geométrica el quinto término vale 5 y el octavo término vale 135. Calcule el valor del séptimo término. A ver, vamos a empezar. Solución, tenemos nuestra fórmula, lo que vamos a emplear. Te están hablando ahorita de, vamos a tomar en cuenta mucho los datos que nos están brindando. Nos dicen, el quinto término vale 5. El quinto término. Si te están hablando del quinto término, entonces n sería igual a 5. Vamos a utilizar ese dato. Si n es 5, vamos a hallar el término quinto. ¿Quién será el término quinto? El término inicial. Bueno, no tenemos sucesión visible, entonces vamos a poner t sub 1 por la razón, tampoco sé quién es la razón, elevado a n menos 1, 5 menos 1. Lo que sí tengo como dato es cuánto vale ese término quinto. Ese término quinto sí sabemos cuánto vale. Te dice, el quinto término vale 5. Ah, bacán. O sea, el término quinto vale 5. Y lo pongo ahí de color rojo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Eso es lo que me están dando. Vamos ahora a ver el otro dato. Te dice, el octavo término y el octavo término vale 135. Si el quinto término, cuando hablábamos del quinto término, n era igual a 5, entonces aquí n debe ser igual a 8.
Entonces, el término 8 va a ser igual al término inicial, al primer término, por la razón elevado a la n-1, o sea, 8 menos 1. Realizando la operación correspondiente y también teniendo en consideración este dato, te dice, el octavo término es 135. Ah, o sea, este octavo término, su valor es 135. Ahí lo estoy colocando de rojito. Y aquí he restado los exponentes teniendo esto de acá. Muy bien, muchachos. Encuentro algo en estas dos ecuaciones. Algo semejante. ¿Qué es lo semejante? T sub 1. ¿Correcto? Entonces vamos a tratar de despejar T sub 1 en ambos para poder después igualarlos. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de trabajar con esas dos ecuaciones. Como te dan dos ecuaciones, entonces vamos a tratar de apoyarnos lo más que se pueda con esas dos ecuaciones. Despejamos T sub 1 y tendremos que Q elevado a la 7 pasa a dividir al 135 y tendríamos esta expresión. Si aquí realizo lo mismo, despejo T sub 1, tendré que Q elevado a la 4 pasa a dividir al 5. Entonces, ¿cómo son ellos dos? Iguales, el T sub 1 y el T sub 1. Entonces, esta fracción debe ser igual también a esta fracción. Entonces lo que voy a hacer son igualar ambas fracciones. Y ahora, si te das cuenta, ya tengo una ecuación con una sola variable. La variable va a ser Q. ¿Y quién es Q? La razón geométrica. Resolvemos entonces esto. Él pasa a multiplicar, él pasa a dividir y tendremos esta expresión. Seguimos aquí, división de bases iguales, los exponentes se restan. Tendrás Q al cubo es igual a 27. 135 entre 5 es 27. ¿Qué número elevado al cubo te da 27? Ese valor es 3. Entonces hallaste el valor de la razón. Teniendo el valor de la razón, podemos trabajar ya lo siguiente. Veamos aquí la sucesión. Te dice, en una sucesión geométrica, el quinto término vale 5. A ver, aquí tenemos la sucesión y aquí tenemos las ubicaciones. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término. ¿El quinto término cuánto vale? Te dice, por dato, 5. Y el octavo término vale 135. Ahí está. O sea, aquí me falta el sexto y el séptimo. A mí me piden calcular el valor del séptimo término. Pero también sabemos algo. ¿Qué es lo que sabemos? Que la razón es 3. Si la razón es 3, quiere decir que aquí se va a multiplicar por 3. 5 por 3, 15. Obtuvimos el sexto término. Y si queremos hallar el séptimo término, ¿por cuánto vas a multiplicar? Por la razón que hemos hallado que es 3. ¿Y cuánto será 15 por 3? 45. Y esa es nuestra respuesta. Si deseamos comprobarlo, si sabemos que la razón es 3, multiplicamos por 3 y eso también te da 135. Como nos pedían hallar el séptimo término es 45 y sería nuestra respuesta. Vamos ahora con el último problema. Te dice calcula el vigésimo término de la siguiente sucesión. Ahí está. Vamos a utilizar como siempre esta propiedad. Tenemos aquí 7, 14, 28, 56 y así sucesivamente. Te piden el vigésimo término, o sea, el término 20. Razón 2, la razón geométrica será 2 si te das cuenta. Entonces pasamos a hallar la fórmula. Si te dicen el término vigésimo, quiere decir que n va a ser igual a 20 porque te están pidiendo el término de ubicación 20. Reemplazando tenemos t sub 20 es igual a 7, el primer valor, el número de la primera posición, por la razón que es 2 elevado a 20 menos 1. O sea, sería 7 por 2 a la 19. Ahí podemos dejar el problema o si deseas puedes resolverlo, que el resultado va a ser aproximadamente más de 3 millones, ¿no? 3 millones 600 y tanto. Pero bueno, no hay necesidad de resolver hallar la cantidad exacta, simplemente con este resumen que es una potencia por una multiplicación podemos dejar también ahí la respuesta. Muy bien, estudiantes, hasta ahí la clase del día de hoy, espero que haya sido de tu comprensión. No olvides desarrollar la tarea de la 1 a la 4 y conectarte a la asesoría para seguir fortaleciendo los conocimientos de este capítulo. Hasta la próxima, muchachos.